¿Sabías que la historia del pueblo de Israel está ligada a la vida de un hombre llamado Jacob? Los 12 hijos que tuvo Jacob son los 12 descendientes de estas tribus perdidas y adquiere una dimensión particularmente intrigante al considerar su descendencia. Con 4 mujeres diferentes, Lea, Raquel, Bilha y Zilpa, Jacob engendró un total de 12 hijos, cada uno de los cuales se convertiría en el progenitor de una de las tribus de Israel. Estos hijos, conocidos por sus nombres, se transformaron en los pilares sobre los cuales se erigiría la identidad del pueblo de Israel, marcando su destino y delineando su herencia. ¿Quiénes fueron las tribus de Israel? Las tribus perdidas son Efraín, Manasés, Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Aser y Gad, y las que no se consideran perdidas son las tribus de Judá y Benjamín. Los hijos de Jacob desempeñaron roles importantes en la historia y tradicionalmente son conocidos como Sibteika, los fundadores de las tribus de Dios. Rubén, el hijo mayor de Jacob y Lea, fue inicialmente considerado como el primogénito destinado a liderar las tribus de Israel. Sin embargo, su posición privilegiada fue socavada por sus acciones imprudentes, lo que llevó a Jacob a descalificarlo como líder. A pesar de esto, Rubén se convirtió en el patriarca de una de las tribus de Israel, marcando así el comienzo de su linaje. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es conocido por su participación en el plan para asesinar a José, su hermano menor. Aunque su nombre significa diosa, escuchado, sus acciones lo llevaron por un camino de violencia y traición, lejos del significado de su nombre. Leví, hermano de Simeón, se unió a él en un acto de venganza contra el pueblo de Siquem. Aunque su intención era proteger el honor de su hermana Dina, esta acción tuvo consecuencias graves y llevó a Jacob a desconfiar de sus 2 hijos mayores. La tribu de Leví no recibió un territorio asignado como las demás tribus, en cambio, se convirtieron en sacerdotes y líderes espirituales del pueblo de Israel. Judá emergió como el líder natural del pueblo hebreo después de que Jacob descalificara a sus 3 primeros hijos para liderar las tribus debido a su conducta. Su tribu, la de Judá, se convertiría en una de las más importantes en la historia de Israel, y de ella provendría la línea real de los reyes de Israel. Dan, el primer hijo de Bilha y quinto hijo de Jacob, se convirtió en el patriarca de la tribu de Dan. Su vida transcurrió en relativa calma hasta su muerte natural después de 120 años. Neftalí, el segundo hijo de Bilha, fue el fundador de la tribu de Neftalí. Su nombre, que significa mi lucha, refleja la lucha y el esfuerzo asociados con la formación de su tribu. Gad, el primer hijo de Zilpa, fue el líder de la tribu de Gad. Además de su papel como patriarca de su tribu, Gad también se destacó como profeta en la corte del rey David. Aser, el segundo hijo de Zilpa, se convirtió en el líder de la tribu de Aser. Su nombre, que significa felicidad, sugiere una vida de prosperidad y alegría para su tribu. Isaacar, el quinto hijo de Lea, fue el fundador de la tribu de Isaacar. Su tribu recibió un territorio fértil en Israel, lo que contribuyó a su prosperidad y éxito. Zabulón, el sexto hijo de Lea, fue el patriarca de la tribu de Zabulón. Esta tribu se destacó por su preparación militar y su disposición para luchar en defensa de Israel. José, el hijo más joven de Raquel, fue el favorito de su padre Jacob, lo que generó envidia entre sus hermanos. Vendido como esclavo a Egipto, José pasó por muchas pruebas antes de convertirse en un líder prominente y respetado. Su perdón hacia sus hermanos y su papel en la salvación de Egipto durante tiempos de hambruna lo convirtieron en una figura legendaria en la historia de Israel. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, fue el patriarca de la tribu de Benjamín. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia con la muerte de su madre, pero su tribu jugaría un papel importante en la historia de Israel. Estos hijos de Jacob, con sus diferentes historias y destinos, formaron las bases de las 12 tribus de Israel, cada una contribuyendo a la rica y compleja historia del pueblo hebreo. ¿Cómo se organizaron? Las divisiones territoriales de las tribus en el antiguo Israel se describen principalmente en la Biblia, específicamente en los libros de Josué y Números.
Sin embargo, estas divisiones pueden ser difíciles de precisar con exactitud debido a la falta de detalles geográficos específicos y a los cambios que ocurrieron a lo largo del tiempo. La tribu de Leví se destacó por su papel sacerdotal, lo que les llevó a no recibir una asignación territorial como el resto de las tribus. Esta ausencia de tierras reflejaba su dedicación al servicio religioso en lugar de a la agricultura o la conquista de territorios. En cambio, se les otorgaron ciudades designadas como refugios y centros de culto en todo el territorio de las otras tribus. En cuanto a la tribu de José, esta se subdividió en dos tribus separadas, Efraín y Manasés. Esta división reflejaba la poderosa influencia y el potencial de estas dos ramas para conquistar y ocupar tierras. Efraín y Manasés recibieron territorios entre las 12 tribus, mientras que la tribu de José como entidad independiente no fue mencionada directamente en el reparto territorial. Estas divisiones territoriales fueron una parte crucial de la organización política y social de las tribus de Israel. Sin embargo, estas divisiones también fueron dinámicas y sujetas a cambios a lo largo del tiempo debido a factores como las migraciones, las guerras y las alianzas políticas. Finalmente, las 12 tribus se agruparon en dos reinos distintos, el reino de Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá, Benjamín y parte de Leví, y el reino de Israel, que abarcaba las tribus restantes. ¿Dónde están actualmente las 12 tribus? ¿Desaparecieron? En la búsqueda de las 10 tribus perdidas de Israel, se entretejen mitos antiguos y especulaciones perfectamente posibles. Desde los escritos de la antigüedad hasta las investigaciones genéticas contemporáneas, este enigma ha desafiado a exploradores, historiadores y religiosos por igual. Las pistas sobre el paradero de estas tribus se dispersan por el mundo, desde el este de Israel hasta las tierras africanas, con especial énfasis en Etiopía. La tribu etíope Beta Israel reclama descendencia de la tribu de Dan, cuyo traslado a Israel durante la Operación Salomón en 1991 arrojó luz sobre estas conexiones históricas. Las especulaciones sugieren que las tribus nunca se disolvieron y podrían haberse dispersado entre los pueblos de estas áreas, incluidos los escitas y cimerios. Han sugerido diferentes destinos para las tribus perdidas, desde las Américas hasta Asia. Relatos de comunidades judías en India, Afganistán y más allá han alimentado la creencia en su dispersión por el mundo. Pero nadie, que sepamos, ha hallado nunca rastro de ellos. ¿Será que se esconden? ¿Y por qué motivo lo harían? Con la fundación del Estado de Israel en 1948, surgió un renovado interés en la búsqueda de estas tribus. Institutos de investigación han empleado avances científicos en ADN y genoma para rastrear posibles conexiones genéticas entre los pueblos del Medio Oriente, África y Asia. Aunque se han encontrado algunas conexiones genéticas, el enigma de las tribus perdidas continúa desafiando a los investigadores y sus respuestas permanecen envueltas en misterio. ¿Podrían los descendientes de las tribus perdidas vivir entre nosotros hoy? ¿Es posible que los descendientes de las tribus perdidas de Israel vivan entre nosotros hoy en día? Sin embargo, debido a la dispersión y la integración de estas tribus en otras poblaciones a lo largo de milenios, sería extremadamente difícil identificar con certeza a los descendientes directos. Algunos grupos y comunidades reclaman ser descendientes de las tribus perdidas, como los Beta Israel en Etiopía o ciertas comunidades judías en India. Sin embargo, las conexiones precisas con las tribus perdidas a menudo son difíciles de verificar y están sujetas a interpretaciones históricas y religiosas. ¿Qué impacto tiene el misterio de las tribus perdidas en las creencias modernas? El misterio de las tribus perdidas tiene un impacto significativo en las creencias modernas, ya que ha inspirado teorías, mitos y religiones durante siglos. Para algunas personas y comunidades, la búsqueda de las tribus perdidas es una expresión de identidad religiosa y nacional, y la posibilidad de encontrar o reconocer a los descendientes de estas tribus puede tener ramificaciones significativas en sus creencias y prácticas. Las tribus perdidas reflejan la capacidad de las narrativas antiguas para resonar y perdurar a través del tiempo,
así como la importancia de la identidad y la historia en las creencias humanas. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del misterio de las tribus perdidas. Si deseas seguir descubriendo más sobre temas interesantes como este, tus comentarios son siempre bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.